Relájate y no pienses en nada, que nosotros hacemos el resto. La RZ se mueve a otra velocidad. NOR, Radio Argentina. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal. Habla Carlos Gardel. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza. La radio era como el teatro. Lo escucharemos nuevamente en A mí me la vas a contar. Con ustedes, Enrique Santos Discépolo. El primer acetato de Sandro lo pasé yo. ¿De Sandro? Sí, señor, quiero llenarme de ti. La radio tiene la magia de estimular la imaginación del que escucha. Bueno, déale, mija, déale. La madre. Sí. La madre es el ser que nos ha dado el ser y cuida de nuestro ser como debe ser. Esta vuelta sí que nos vamos para arriba, digo, no sea fanfa, que se va para arriba. Si ahora no hay anunciantes que hagan publicidad, porque tampoco hay gente que compre los productos, porque tampoco hay nadie que los fabrique. Si usted hace caso omiso de nuestra sonrisa desdentada, de las contracturas, de las babas, encontrará, le juro, un ser humano. Si mira más profundo todavía, verá una historia interrumpida, que hasta por ahí es parecida. Si no puede avanzar, si acaso le dan náuseas o mareos, no se vaya. Antes, por lo menos, deje los cigarrillos. De Juan Gelman a Yupanqui, de los Beatles a Cortázar, de Osvaldo Pugliese a Pink Floyd, de Mercedes Sosa a Charly García, de Spinetta a Joan Baez, de Troilo a Johnny Mitchell, de Tejada Gómez a Hernández Arregui, de Chet Baker a Piazzolla, Santos y Pecadores, un programa con historia. Bienvenidos a una nueva emisión de Santos y Pecadores por la RZ, www.larz.com.ar. En la operación técnica, Mercedes Cervera Novo. En la locución, Salvador Hassan. En la coproducción y edición, Fernando Mengani. Conducción y producción general, Néstor Alejandro Tenaglia. Agradecemos a las radios que replican el programa durante la semana: Radio de Cultura de La Plata, Radio Universidad Nacional del Nordeste y Radio Máxima de Gualeguaychú. Y acordate que te podés comunicar con nosotros en la semana para mandarnos tu opinión a nuestro correo, que es correosantosypecadores@gmail.com. Y si te perdiste alguna emisión de nuestro programa, podés entrar en nuestro blog, que es radioalternativa.blogspot.com. Y empezamos el programa leyendo un poema de Marisa Wagner, Consejos para visitantes. Y esto tiene que ver con el programa que vamos a hacer hoy, y le damos la bienvenida a Alan Robinson, escritor, director y a veces actor también. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Sí, todo bien. A horas del estreno de la nueva obra de Vicente Cito Lema, El Cristo Rojo.
y vos me querés poner nervioso. ¿Por qué? Porque es verdad, estamos a horas del estreno de El Cristo Rojo con Vicente Citolema, con Vicente Citolema en escena, conmigo en escena junto a Vicente, con Galileo Bodoc oficiando de maestro de ceremonias, de director, con Alicia en el piano y con Rosario cantando, y bueno, y con un equipo atrás que nos apoya un montón. Ahora después lo vamos a nombrar. Contanos brevemente qué significa el Cristo Rojo. ¿Tiene algo que ver con Yo Soy Fishman de hace unos años atrás? ¿Es muy diferente? Es muy diferente. El Cristo Rojo es muy diferente a Yo Soy Fishman porque Yo Soy Fishman estaba dirigido como un espectáculo y el Cristo Rojo está más dirigido como una ceremonia, como una performance, como un homenaje, bueno, como un montón de cosas, porque también es una obra de teatro. Pero bueno, tiene más, es un intento también, tanto por parte de Vicente como por parte de Galileo, de cada uno desde la dramaturgia y el otro desde la dirección, y yo ahí en el medio desde la actuación, de intentar hacer una ceremonia en serio, como que vuelva a la vida Jacobo Fishman durante lo que dure el encuentro de los intérpretes con los espectadores. Para las nuevas generaciones y tal vez para las otras no tan nuevas, ¿quién fue Jacobo Fishman? Bueno, Jacobo Fishman fue un artista argentino que nació en un país que no existe más, que se llamaba Besarabia, un antiguo país de la Rusia zarista, creo que es incluso antes de que se vuelva a la Unión Soviética. Sí, en 1898. En 1898. Y con su familia, por la coyuntura social y política de Europa, emigra, como tantos inmigrantes rusos, hacia la Argentina. Yo tengo ancestros que emigraron en esa época hacia la Argentina. Y en la Argentina, bueno, su padre se dedica a lo que es la actividad ferroviaria y Jacobo Fishman se dedica a la escritura, a la música y específicamente a la poesía. Jacobo Fishman en la década del 20-30 es parte del histórico grupo Martín Fierro, del cual eran parte, creo que Borges, Girondo, Marechal y muchos artistas argentinos de esa época. Y luego Fishman se desvincula de ese grupo. Previamente viaja a Europa, conoce a Artaud, conoce a los surrealistas de Europa, regresa, se desvincula y lo encierran en el Borda. Entonces, luego lo liberan, se va a trabajar como violinista ambulante, como músico ambulante durante varios años. De ese periodo se sabe poco y nada de Jacobo Fishman, pero son fácil 10 años que viaja tocando el violín por Brasil, Paraguay, noreste argentino, y luego ya lo encierran definitivamente en el Borda cuando él regresa a Buenos Aires, y ahí permanece encerrado durante 30 años. Su obra literaria es breve pero muy intensa, porque son 4 libros, creo. Igual, ¿quién es uno para decir si es mucho o es poco, no? Pero yo leí la obra literaria de Fishman, son 3 libros de poemas y un libro de cuentos, y es maravillosa. Ese es más o menos un poco la historia de Fishman. Dice en la Gacetilla, que recomienda la obra, la sustancia de esta obra es el proceso de transformación de lo siniestro en maravilloso a partir del encuentro de 2 poetas en un hospital psiquiátrico. Hay una historia real, la búsqueda y el rescate que Vicente Citolema hace de Jacobo Fishman
desaparecido por casi 30 años en la oscuridad de un manicomio. Hay un sueño tan profundo como la vida misma. En un mundo de cuerpos en lucha, la poesía puede más que la muerte. Es muy fuerte lo que ha contado Vicente en distintos reportajes que uno le ha hecho e incluso en publicaciones. Es muy fuerte ese encuentro con Fishman. ¿Todo esto se ve reflejado en la obra? Sí, sí. Yo siento, no sé, después los espectadores dirán si se ve reflejado o no, pero yo como intérprete siento que la historia, la relación de amistad entre Fishman y Vicente se honra, está honrada y está reflejada de una buena manera en nuestra obra, en nuestra ceremonia, porque es una historia y una relación de mucha... Vicente, cuando Jacobo muere, roba el cuerpo del manicomio y lo entierra donde Jacobo se merece que lo entierre, porque Jacobo le había pedido a Vicente que impidiera que le hagan una autopsia, porque quería estar bello para presentarse frente a la Virgen María y frente a Dios. Y Vicente se roba el cadáver. O sea, robarse un cadáver es un acto de total ilegalidad de cualquier lado, no solo de un manicomio. O sea, robarse un cadáver de algún lugar es un acto de absoluta ilegalidad, pero robárselo de un manicomio es un acto de una total subversión. Pero en realidad a él le avisan, a Vicente le avisan mediante un telegrama que Jacobo había fallecido porque lo tenía de alguna manera bajo su protección. Claro. ¿Hasta qué punto es robado entonces? Porque no le hacen la autopsia. Ah, ajá. Impide eso. O sea, se lo podía llevar, pero con la autopsia. Claro. Ah, bien. Porque Jacobo no quería que le hagan la autopsia, porque le iban a abrir la cabeza y sí, le iba a presentar. Claro, sí. Cumplió el pedido de Jacobo. Claro. Eso. Muy fuerte. Sí. Es muy fuerte la historia y esta búsqueda de la belleza en medio del horror. A vos te tocó también de alguna manera pasar por esas situaciones. No sé si querés hablar un poco de ese costado que tiene la sociedad con la gente que considera diferente, anormal. Le pegué al micrófono. Sí, yo conocí la locura, yo conozco la locura, yo conocí el delirio, conocí la alucinación. Yo también fui encerrado en varios manicomios durante mucho menos tiempo, obviamente, que Jacobo Fishman, porque si no, no estaría acá. Pero obviamente todas las historias son distintas, pero lo que yo creo que tratamos de hacer es homenajear también a la locura, no solo a la poesía. Porque esto es largo, ¿no? Es muy largo todo esto. Pero de alguna manera yo creo que en el arte uno puede convivir con... Bueno, el sufrimiento siempre existe, ¿no? En el arte también. Es imposible erradicar el sufrimiento de la existencia humana como pretende hacer la psiquiatría y la psicología. Pero yo creo que en el arte uno puede aceptar la existencia, ¿no? Uno puede aceptar su propia naturaleza. Con los compañeros, con los lectores, con los espectadores. Hay otra relación con la naturaleza humana en los eventos, en los espacios artísticos, de mayor aceptación. Entonces, si vos en un ensayo decís que tenés visiones o que escuchás voces, nadie se va a asustar, por el contrario, son las voces, las visiones, son formas de trabajar. Claro, son producen contenidos, a lo mejor también. Crean, Ajá. O sea, te inspiran. Claro. Esas imágenes, esas visiones, esas voces, después de mucho trabajo, ojo, o sea, esto lleva mucho trabajo, muchos años de procesar, convivir sin miedo a lo que la narcopsiquiatría llama delirios y alucinaciones. Hay una frase muy fuerte en un reportaje que te hicieron hace un tiempo
donde vos decís la psiquiatría y la psicología son síntomas de la enfermedad capitalista, la enfermedad industrializada. Están lejos de la salud. Los psiquiatras son personas peligrosas. Tienen mucho poder porque toman decisiones que pueden destruir proyectos de vida. Hoy en día un psiquiatra puede autorizar que te encierren en una habitación de contención, te aten en una cama o te pongan un chaleco químico. Es fuerte y es muy real. ¿Qué hacemos como sociedad para no depositar en cárceles, en manicomios, a lo que nos sobra, entre comillas? Qué pregunta difícil. No, yo no puedo responder esa pregunta porque... a ver, bueno, yo te cuento las cosas que yo hago. Yo te cuento las cosas que yo hago porque es muy grande esa pregunta. O sea, ¿qué hacemos como sociedad para...? ¿O qué te parece que podría uno hacer? Digo, no... Claro, lo que yo puedo hacer es lo que yo hice con el intento de homicidio que me tocó vivir, porque a mí la narcopsiquiatría me intentó asesinar, eso es una realidad. O sea, y hoy recién, después del año 2010, se considera lo que yo viví siendo menor de edad como un acto de la tortura. O sea, yo tuve que esperar. Yo fui torturado por el manicomio en el año 1994. Recién en el año 2010 se consideró por los cambios jurídicos que lo que a mí me hicieron los psicólogos y los psiquiatras y los enfermeros fue una tortura. Entonces, yo tuve que esperar del 1994 al 2010, 16 años, ¿entendés? 16 años para que la sociedad me reconozca algo, un acto, reconozca lo que yo viví como tortura, jurídicamente como un acto de tortura. Si hoy a una persona lo encierran en una habitación, una celda de castigo, esa persona, si logra sobrevivir, puede hacerle un juicio al psiquiatra o psicólogo que tomó esa decisión. Entonces, la pregunta es muy grande, porque estamos hablando de muertes, estamos hablando de asesinatos en manicomios, estamos hablando de personas que son cronificadas de por vida, y estamos hablando de personas que no logran sobrevivir, estamos hablando de personas que no logran liberarse de la cronificación, estamos hablando de personas que las inducen a la adicción a la psiquiatría y a la adicción al consumo de psicofármacos por negocios. Entonces, estamos hablando de mucho sufrimiento humano. Entonces, yo no puedo responder qué hacemos como sociedad porque sería un acto de soberbia total y absoluto. Ahora, lo que sí te puedo responder es lo que yo hago. Yo brindo mi historia, yo brindo mi testimonio, yo doy talleres de teatro donde el arte del actor lo trabajo, el teatro invisible. Es el teatro invisible que yo doy, los talleres de teatro invisible, es el arte del actor para la transformación social, vinculado a problemáticas de locura. Uh-huh. Los espectáculos, por lo general, los libros que yo publico, tienen que ver con lo que yo llamo la estética de la locura. Yo le trato de dar un lugar a la idea de locura, que es amplia, que no es para todos lo mismo, y participo de espacios de activismo también. Y no sé qué más podemos hacer. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo con abolir definitivamente los manicomios, las cárceles? Bueno, la temática carcelaria es distinta a la temática manicomial. O sea, son dos cosas muy distintas. A veces se los compara, pero se los compara desde la ignorancia. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con abolir los manicomios. Porque según la jurisprudencia argentina, los manicomios se deben abolir.
¿entendés? Entonces, si vos me preguntás a mí si yo estoy de acuerdo o en desacuerdo, no importa mi respuesta. O sea, lo que importa es que hoy en la sociedad argentina, según la ley 26657, los manicomios se deben abolir. Ahora bien, con la temática carcelaria yo no la conozco, o sea, no la conozco. Lo que yo me pregunto a veces si lo que se debe abolir es la psiquiatría o la psicología, o ambas. Estamos en Santos y Pecadores hablando con Alan Robinson, uno de los protagonistas de la obra que se va a estrenar mañana en Hasta Trilce, Masa 177, El Cristo Rojo. Y pensaba mientras él hablaba de las personas inducidas, de las personas que son envenenadas, de las personas que son narcotizadas, ¿cuál sería la diferencia entre la relación de el espectador y la televisión actual, por ejemplo? Si esas personas espectadoras no son de alguna manera narcotizadas, inducidas y demás. Estamos en Santos y Pecadores hasta las 12.
Escuchábamos a Gustavo Santaolalla haciendo Pampa, y cuántas cosas para hablar también fuera de micrófono, ¿no? Porque hablábamos, se quedó pensando Alan respecto de esa frase de la televisión, de los espectadores narcotizados, y me decías algo muy interesante sobre Milagro Sala, sobre Lula. Sí, yo ahora estoy trabajando con un amigo, Julio Srur, estamos trabajando una novela juntos, y yo estoy creando como una metáfora sobre algo que considero que está pasando en el siglo XXI. El siglo XX en Sudamérica fue el siglo de las dictaduras militares. O sea, todo lo que fue el Plan Cóndor, ¿no? Sí. Mantuvieron controlado a Sudamérica, ¿no? Como seguir, mantuvieron a Sudamérica colonizada culturalmente y económicamente, como el espacio de la mano de obra barata y de ¿cómo se llama? Y de la materia prima, a través de las dictaduras militares. Ahora lo que yo creo que en el siglo XXI lo que está pasando es que ya no se necesita del policía y el militar porque se hace uso del psiquiatra y el periodista. Entonces, como el siglo pasado la policía y el militar mantenían el control social, como eso se agotó, porque vieron que la gente resistía igual y logró vencer eso, ahora inventaron un nuevo sistema que es los grandes medios de comunicación, los periodistas que mantienen controlada la sociedad y los psiquiatras, ¿no? Y lo que hacen es mantener el orden establecido. Entonces, yo estoy trabajando sobre esa metáfora. Yo recién la semana pasada estuve trabajando en Brasil, en San Pablo, y justo estaba la manifestación contra el que va a ser el próximo presidente de Brasil, ¿no? Ultra recontra fascista neonazi de Bolsonaro. Ya lo das por hecho. Sí, porque esa es una realidad. O sea, yo lo doy por hecho porque yo hago una lectura de lo que está pasando. Claro. Lo que decías vos, para mí no es casual que esté presa Milagro Sala, que estén por encarcelar a Cristina Kirchner y que hayan encarcelado a Lula en Brasil. Los medios lo que van haciendo es construyendo en la figura de determinados políticos, militantes sociales, activistas, lo que fuese, más allá de los niveles de corrupción que puedan manejar, van construyendo la figura del mal. Demonizando. No solo del delito de corrupción, sino todo lo malo es Milagro Sala, porque es negra. Todo lo malo es Lula, porque es trabajador. Entonces van construyendo todos los días. Y si todos los días te dicen que Milagro Sala es mala, que Milagro Sala es mala, te lo dicen por la radio, te lo dicen por internet, te lo dicen por la tele, te lo dicen todos los días, te lo dicen en tu celular, te lo dicen, terminás creyendo que Milagro Sala es mala. Y ahí el juez la pone presa a Milagro Sala para que no haga ningún daño. Claro. O sea, la discusión no es si Milagro Sala se corrompió o no se corrompió. La discusión para mí hoy es otra. No tiene que ver con lo particular y singular de Milagro Sala, porque Milagro Sala es Lula, o sea, también. Delia de Villa Crespo, hola amigos, otro sábado junto a ustedes estuve en el hospital Borda a los 20 años y ellos saben el tema de las autopsias, sentí mucha tristeza, el consumo de los psicofármacos mal indicados conducen a la soledad y a la cronicidad, dice Delia de Villa Crespo. Daniel Rivera desde Quito, Ecuador, querido Ale, muy interesante el programa, estoy volviendo a Quito y a ratos se va la señal, es increíble cómo el capitalismo salvaje aparta y clasifica a los seres humanos y a los que no producen los aparta, los niega o los oculta porque recuerda su fragilidad, dice Daniel desde Quito, Ecuador. Muchas gracias también a Vinicius Pereira Cruz desde Belo Horizonte, Brasil. Bueno, escuchándonos, gracias a todos los me gustadores que son los antiguos oyentes que llamaban a las radios y uno les conocía la voz. Estamos en Santos y Pecadores, no te vayas, ya volvemos en un minutito nomás. Estamos en sintonía porque evolucionamos y fuimos más allá, a donde vos querés que lleguemos. La RZ te sigue y te encuentra.
Estamos en Santos y Pecadores, un programa con historia. Estamos en Santos y Pecadores con Alan Robinson. Él es escritor, es director, productor, da talleres y cada tanto actúa. Le gusta mucho la poesía, escribe poesía desde muy chiquitito, y tiene algo para responderle a Delia de Villa Crespo, que te salió del mensaje de ella, te dio como una impresión. Primero mandarte un saludo Delia, y agradecerte que te hayas comunicado con nosotros acá con la radio. Pero una cosita que te quería decir es que una de las cosas que nos convencen es de que hay personas mal medicadas y personas bien medicadas. Y yo no creo mucho en eso. Creo que le conviene a la narcopsiquiatría hacernos creer que hay personas que están bien medicadas y mal medicadas. En realidad nunca puede ser una opción atentar contra uno mismo, atentar contra las propias emociones. Yo esto lo pude aprender porque me dedico al teatro, entonces me dedico al arte. Y si yo no tengo disponibilidad de mis emociones, de todas mis emociones, el dolor, la alegría, la felicidad, la infelicidad, el sufrimiento, la euforia, la manía, la depresión, todas mis emociones, si no tengo acceso a ellas, no puedo hacer libros y no puedo hacer espectáculos. Entonces, si yo consumo, si yo cedo ante mi adicción, ante el camino fácil de usar clonazepam, ribotril o lo que fuese, estoy dejándome vencer por el sistema. O sea, el sistema conquistó mi cuerpo. Claro. Por algo, hay unos manicomios que se llaman colonias. Las colonias psiquiátricas donde estuvo Marisa Wagner, que vos la leías al principio, se llaman colonias porque colonizan no solo el pensamiento, sino también el discurso y la conducta. Uno de los primeros textos que yo digo en el Cristo Rojo, y esto es un adelanto, un spoiler alert, como dicen ahora, es todo lo que digan, piensen o hagan no tendrá ningún valor, serán muertos civiles. Le dice Jacobo Fichman a Vicentecito Lema: cuando usted llegó pertenecía al orden de la tierra y ahora es como yo, parte del aire. Ahí está la virtud del misterio poético, nada es lo que parece. Todo vuelve a su estado natural. Los psiquiatras no saben de estas cosas. A veces hasta se portan bien, miran y escuchan asombrados, como niños, pero no pueden ser lo que no son. Simplemente toman la temperatura de la piel, aplican el electroshock, dan medicamentos, inyecciones, como si se tratara de un almacén, y olvidan que en el fondo la salud mental es una cuestión moral. Lo he dicho, no hay que odiarlos, ellos hacen lo que pueden. Lo terrible es que nos traen al hospicio para que uno no se muera por la calle y luego todos nos morimos aquí. ¿Decías? Qué loco, porque ese texto que leíste vos, un fragmento, no todo, pero un fragmento de ese texto, yo le pedí a Vicente que lo deje en la obra. Ajá. Y lo dejó. Ah, mirá. Porque él, o sea, el proceso creativo del texto, de la dramaturgia, yo lo hice junto con Vicente, o sea, la dramaturgia es de Vicente. Pero yo quería que eso esté, porque en un momento Jacobo Fichman le dice a Vicente: los psiquiatras y los psicólogos no pueden aceptar la verdad de mi delirio, porque ¿qué sería de sus vidas si lo aceptaran? Hacen lo que pueden. Y a mí me parecía bellísimo eso, porque tiene que ver con el perdón, tiene que ver con esto de poder perdonar, ¿no? Poder perdonar el error ajeno. Claro. Y eso tiene que ver con otra cosa que vos leías al principio, ¿no? Con esto de transformar lo siniestro en maravilloso. Yo creo que en el caso de la historia de Jacobo Fichman,
tiene que ver con el perdón, ¿no? Con un perdón muy espiritual, con una noción del perdón no católica de la culpa, sino con una noción del perdón espiritual. Claro, porque él, recordemos que tuvo como 2 etapas, incluso se ve reflejada en su literatura, que en realidad toma una posición mucho más mística en los últimos años, en los últimos escritos. A lo mejor tiene que ver con eso, ¿no? La contemplación, el perdón. Sí, yo creo que sí. Él era judío y en uno de sus poemas, que también está en la obra, él dice: me hago la señal de la cruz a pesar de ser judío. Y Jacobo era como muy estudioso de la Biblia, como de la Biblia como texto sagrado. Y creo que su idea del perdón nace de ahí, ¿no? Porque Jacobo Fichmann tenía estas cosas, ¿no? De que hay algunas personas que logran alcanzar un estado del ser, donde ya no se distinguen los límites entre obra, vida, rol social, claro, espiritualidad. Es como todo parte de un gran devenir, ¿no? Sí. Bueno, eso es Vicente. Eso es Vicente. Hoy Vicente representa eso que Artaud le propuso a la cultura antes de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Artaud, en El teatro y su doble, en el libro, nos propuso a los ciudadanos, a las personas, que el camino era emborrar los límites entre la naturaleza, la cultura, la sociedad. Claro, entre uno y el arte. Sí. Sí, recuerdo eso. Le digo al oyente que lo que leí recién tiene que ver con un fragmento del libro Diálogos de Vicente Citolema, que son encuentros con Jacobo Fichmann, con Enrique Pichon Rivière, con Fernando Ulloa, con León Rosichner, un libro absolutamente recomendable. Volvemos a la obra El Cristo Rojo, que se estrena mañana y va a estar los domingos de octubre y creo que el 1 o el 2 de noviembre también. Primer domingo de noviembre. Son solamente 5 funciones. 5 funciones. En Asta Trilce, Massa 177, las entradas ya las pueden adquirir por internet. Domingos a las 20:30, El Cristo Rojo. Y algo que no dijimos todavía, Anna Robinson hace de Vicente Citolema. Sí, lo interpreto a Vicente. Y Vicente hace de Jacobo Fichmann. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue componer ese personaje? Bueno, primero tuvo muchas idas y vueltas el proceso creador. Primero fue muy lindo, fue como... Yo lo quiero mucho a Vicente. Para mí Vicente es un gran amigo, es una gran persona, es una persona muy importante en mi vida, Vicente. Creo que en la vida de muchos, creo que en la vida de la cultura, del compromiso, de la integridad. Sí, es un faro, es un camino. Vicente representa un norte, representa la posibilidad, la esperanza, la utopía, ¿no? Representa un montón de cosas, Vicente, como persona y como amigo. Y para mí, bueno, fue divertido. Él es hincha de Racing, lamentablemente. Yo soy de Independiente, ¿no? Como hay que ser independiente en la vida. Pero nos divertimos mucho en el proceso. Fue un proceso de mucha confianza. Y no, bueno, de a poquito como que nos fuimos dando cuenta que el rol que él iba a interpretar era el rol de un viejo poeta. Y el rol que yo iba a interpretar era un rol de un joven poeta. Y pensamos en que somos intérpretes para sacarle un poco esta solemnidad que a veces genera la idea de personaje, la idea de actor, ¿no? Como para alivianar un poco esa carga. Y además porque la idea de intérpretes nos acerca a la idea de oficiantes, y las ceremonias tienen oficiantes. Y de alguna manera es como jugar, divertirnos y homenajear a Jacobo Fichmann, homenajear a la locura y homenajear a la poesía. Estamos en Santos y Pecadores.
esta pieza que me encanta, que estaba ahí en el cajón para futuros programas porque nunca podíamos encontrarle el contexto para escuchar a Dvořák, ese austrohúngaro checo, autor increíble, haciendo, bueno, no era él el que interpretaba, pero la autoría es de él, pieza romántica opus 75. Y el Cristo Rojo también hay componentes de humor, como para distender, porque imagino poesía, locura. Sí, hay un poquito de humor, también hay como cierta, qué sé yo, hay cierta como, parecería ser que si vamos a ver un espectáculo que trata, un espectáculo, en este caso es una obra, es una ceremonia, pero a veces parecería ser en el teatro que si vamos a ver algo algo que habla de la locura, parece que va a ser todo sufrimiento. Claro. Y no necesariamente, yo como director tengo en gira un espectáculo que se llama Domenico Enjuiciado, que trata directamente el tema de la locura con un payaso. O sea, desde un payaso. Claro. Pero bueno, la imagen social que se tiene de la locura es como de sufrimiento. La poesía de Marisa Wagner, por ejemplo. La poesía de Marisa Wagner tiene mucha ironía, sí. O sea, tiene un humor ácido, y está hablando de la locura también, la poesía de la literatura de Marisa Wagner. En el Cristo Rojo hay algunas situaciones cómicas, de un poquito de humor negro, un poquito de lo que yo llamo un humor zen. Hay como una especie de cosas que decís que te sorprenden y no te desencajan, te desencajan básicamente. Pero no es una comedia claro. De la calle Corrientes, no es una comedia de enriedos, no es una comedia de clase media de familia disfuncional, no es un espectáculo de clown, no tiene ese tipo de humor. Claro. Tiene mucha poesía, es una ceremonia. Si en las ceremonias nos podemos reír, sí, nos podemos reír. Yo creo que va por ahí esta obra. Nombrábamos a Marisa Wagner, con la cual empezamos, una militante que también padeció los encierros y encontró en la poesía su forma de estar en el supuesto afuera. Y pensaba en Artaud, en Van Gogh, en tantos que de alguna u otra manera tuvieron ese estigma de la locura. Rimbaud, ¿qué explicación se le da a eso? Bueno, desde tu lugar, digamos, de creador. Es ideológica, sí. Porque ¿qué hace uno con lo que le pasa? Por ejemplo, llevémoslo al presente, ¿no? Artistas locos del presente. Daniel Johnston, el músico estadounidense. Yayoi Kusama, la pintora japonesa, ¿no? Van Gogh era un pintor. Yayoi Kusama es una pintora. Pero Yayoi Kusama es multimillonaria y decidió vivir en un manicomio. Daniel Johnston es un músico y no es multimillonario. Vive al lado de la casa de sus padres, en una casita al lado de la casa de sus padres. Entonces creo que si bien es muy difícil soltarse de la psiquiatrización de las personas que son psiquiatrizadas, el arte te da esa posibilidad de liberarte del estigma. Ajá. En realidad el estigma no te liberás nunca, porque el estigma es una marca, claro, que te pone la sociedad, ¿no? Enfermo mental, loco, psiquiatrizado, algo muere ahí, lo que fuese. Ajá. Pero con el estigma podés hacer algo. Fíjate lo que hizo Cristo con los estigmas, lo que sigue haciendo Cristo con los estigmas. Podés hacer algo con el estigma. Podés usarlo en beneficio propio, podés usarlo en beneficio de la sociedad. Podés hacer, es difícil, no es fácil. Artaud siguió escribiendo luego de ser sometido a 10 sesiones de tortura con electroshock. Marisa Wagner siguió escribiendo, siguió dando clases, luego de ser colonizada en la colonia Montes de Oca.
Muchas gracias a Domingo, Samir, Sandra, Alpino, Daniel, Guillermo, Lorenzo, Martín, Carlos, Pablo, los me gustadores que de alguna u otra manera acompañan esta idea de hacer una emisión a contramano de la radio actual. Es muy interesante, dice Delia de Villa Crespo, este planteo, el que vos sostuviste, ya que nos lleva a cuestionarnos muchos aspectos de estos tratamientos, la capacidad y la salud de las personas que trabajan con los supuestos pacientes. Gran programa y con seguridad voy a ver el Cristo Rojo, dice Delia de Villa Crespo, una fiel oyente del programa que se comunica así de esta manera vía WhatsApp, aprovechando la tecnología actual. Y pensaba también en los supuestos normales que vivimos afuera. Cómo se interactúa con el afuera y el adentro, ¿no? Es muy loco lo que pasa, y uso la palabra adrede de loco, porque solemos depositar como sociedad al diferente, al que elige una opción de vida, sexual, de militancia, solemos depositarle ese cartelito de alguna manera, estigmas que se van cargando por la vida. ¿Cómo ves las luchas desde tu lugar de creador, las luchas actuales de movimientos sociales, de feminismos? Es difícil, desde mi lugar de creador, vos recién hablabas de los supuestos normales. Yo desde mi lugar de creador tengo que estar atento a cómo se va moviendo la cultura, ¿no? Los cambios culturales y los cambios sociales, porque necesito estar atento a eso. Y sin ánimos de teniendo claro que Hollywood es Hollywood y Estados Unidos es Estados Unidos, yo vi hace poquito 2 series muy interesantes. Ajá. Que tienen mucho que ver con esto que estamos hablando. Una serie la vi en Netflix, mirá lo que te estoy diciendo, Netflix, que se llama Atypical, y la otra la vi en otra cadena que se llama ABC, que se llama The Good Doctor, el buen doctor. Estas 2 series ponen la temática autista, del autismo. Uh-huh. Y a partir de esas series yo me puse a buscar, ¿no? el tema del activismo autista, y descubrí que algo muy interesante, ¿no? Una dicotomía. Los autistas hablan de que los supuestos normales no solo son normales, son los neurotípicos. Los neurotípicos son quienes tienen el poder de todo en la sociedad. Y los neurotípicos son quienes han decidido que los autistas son enfermos mentales. Pero algunos autistas, y esto se ve reflejado en estas series, los creadores de estas series pueden reflejar movimientos sociales subyacentes en la cultura de activistas autistas. Algunos activistas autistas hablan de que los supuestos anormales somos en realidad neurodivergentes, o son neurodivergentes, y no tienen ninguna enfermedad mental. Volviendo a lo que vos planteabas de los movimientos sociales, esto es una conquista social, por ejemplo, de las personas trans. Las personas trans, 10 años atrás, eran enfermos mentales, tenían distrofia de género. Hoy son personas trans. Y si vos te llamás Néstor, pero antes te llamabas Agustina, y si yo te digo Agustina, vos me haces un juicio a mí y yo lo pierdo. Porque vos tenés derecho a que yo te llame Néstor. Claro. Entonces, yo creo que los creadores tenemos que estar como muy atentos y sensibles a por dónde van emergiendo las nuevas minorías y por dónde van sucediendo los cambios socioculturales. Bien. Vamos a nombrar a la gente que hace el Cristo Rojo a partir de mañana. Recuerde, en Hasta Trilce, Massa 177 a las 20:30 horas. Dramaturgia de Vicente Citolema, intérpretes Alan Robinson y Vicente Citolema.
Músicos: Alicia Massieri en piano, Rosario Carreño en canto. Eso es en vivo, ¿no? En vivo. Música en vivo. Dirección y puesta en escena: Galileo Bodoc. Videoarte: Daniel Malnati. Diseño de iluminación: Sergio Iriarte. Asistencia de dirección: Regine Bertmergier. Asistencia de escena: Daniela Sánchez. Y producción: Marina Krixuk. Y diseño gráfico faltó diseño gráfico, no está en la página de Circe, ¿eh? Renata Simlich. ¿Quién faltó? Faltó el diseño gráfico. Los Strilices se olvidaron de poner diseño gráfico Renata Simlich. Perfecto. Bien, allí estaremos, no mañana, el otro domingo seguramente, personalmente, para disfrutar del Cristo Rojo. Y en otra oportunidad, Alan, te vamos a invitar para que hables de tu obra que tenés editados 2 o 3 libros, ¿no? Sí, Actuar como loco, La ley de la locura y Jorgino, que los 3 los reparto en bicicleta. Bien. Alan Robinson, muchas gracias por venir, ¿eh? Gracias por el espacio. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando. Muy buena semana. Esto fue todo por hoy. Producción general y conducción: Néstor Alejandro Tenaglia. Coproducción y edición: Fernando Mengani. Nos reencontramos en la próxima emisión. Santos y Pecadores. Un viaje hacia la cultura desde la memoria.